Resulta que cuando procrastinamos, nuestro cerebro tiene un mecanismo específico y no tiene nada que ver con ser flojo. Así que eso te explico hoy. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando procrastinas? Si hay algunas diferencias entre hombres y mujeres cuando procrastinamos, los 6 tipos de procrastinadores que existen y qué solución hay para cada tipo. Pero antes de empezar, si te gustan estos videos con ciencia real aplicada, experiencias de vida, en español y sin rodeos, dame like y no olvides de suscribirte. Ahora, ¿por qué no somos flojos cuando procrastinamos? Todo viene a partir de nuestro cerebro. Y es que cuando tenemos tareas que nos dan una emoción incómoda, como aburrimiento, ansiedad y el miedo a hacer las cosas, nuestra amígdala se activa, que es la parte encargada del cerebro para detectar amenazas. Y es que esto es lo más interesante porque nuestra amígdala no distingue si la amenaza es un león que se nos va a comer o un email que tengo que mandarle a mi jefe. Para la amígdala las dos cosas son lo mismo y responde igual, alejándonos. En este momento tu corteza prefrontal, que es la parte racional, la que planea, intenta tomar el control de las situaciones. Pero cuando tu emoción es mucho más fuerte, la amígdala siempre gana. A esto los neurocientíficos lo llaman secuestro de la amígdala. Tu cerebro literalmente prioriza ese alivio inmediato de la tarea por encima de completarla. Y lo que más me sorprendió es que hubo un estudio científico donde comparan a procrastinadores crónicos con personas que no procrastinan. Y encontraron que los procrastinadores tienen una amígdala mucho más grande. Literalmente son más sensibles a la percepción de amenazas. O sea que su sistema de alarma está mucho más alto. Lo que me hizo preguntarme a mí fue ¿en qué momento empieza a crecer esta amígdala? Y también si hay maneras que podamos reducir tu tamaño. Tu amígdala no solo se activa cuando tienes que hacer tareas incómodas, también se activa cuando estás en lugares en los que sientes que no perteneces, en la que eres la única mujer en la sala, en la que eres la única migrante, en la que eres la única que tiene una trayectoria diferente a los que están a lo mejor en un cuarto. Es más o menos el mismo sistema que se activa cuando sientes el síndrome del impostor, solo que ahí se traduce en el valor que tienes y con la procrastinación se traduce en evitar hacer las tareas. Si te perdiste el video anterior, te lo voy a dejar aquí en los comentarios. La buena noticia es que ni el tamaño ni la sensibilidad de tu amígdala están escritos en piedra. Solo entre el 15 y el 27% de estas variaciones son atribuidas a la genética. El resto viene por llevar una vida con estrés que se va acumulando y se va construyendo. Y todo lo que se construye se puede desmantelar. Y para esto existen diferentes terapias o técnicas que puedes utilizar para regular mejor estas emociones y con el tiempo tener una amígdala menos activa. También hay otras 2 cosas que son muy importantes de mencionar aquí. La primera es que nuestro cerebro le da menos valor a una recompensa que está lejos en el tiempo comparado con una que está cerca. Por eso esa deadline, ese proyecto que tenemos en las siguientes semanas o en el siguiente mes, se siente mucho más alejado y menos importante que a lo mejor responder el mail que recibiste esta mañana. Y el segundo es que hay un dato curioso que hubo un investigador de Stanford que le preguntaba a la gente que se imaginara a su yo del futuro. Y cuando la gente hacía esto, se imaginaban a una persona como si fuera un extraño, no realmente viéndose a ellos mismos reflejados. O sea que esas tareas y estos planes a futuro que tienes, ni siquiera los estás viendo como algo que ya es tuyo, los estás viendo como alguien del futuro que lo va a tener. También yo quería saber si había diferencias entre hombres y mujeres, por alguna razón siempre escucho más mujeres que se quejan de esto que hombres. Lo que encontré es esto. Sí ha habido algunos estudios que quieren ver esas diferencias, pero lamentablemente o afortunadamente no se ha encontrado ninguna diferencia significativa. Pero lo que sí se ha encontrado, que es muy interesante, los hombres que procrastinan reportan mayor bienestar subjetivo que las mujeres que procrastinan. ¿Qué significa esto? A los hombres les afecta menos la emoción de procrastinar que a las mujeres. ¿Y por qué esto también es importante? Porque si procrastinamos y aparte nos castigamos por hacerlo, es una culpa que añade aún más sin ningún sentido. Y eso es algo que todas nosotras debemos aprender a soltar. Pero bueno, lo importante aquí es saber qué tipo de procrastinador eres para saber cómo vas a irlo solucionando.
La ciencia describe dos tipos de procrastinación, pero en la práctica se manifiestan como comportamientos muy distintos. Te voy a explicar cuáles hay, te voy a decir cuáles tengo yo. Y me encantaría después saber si te identificaste con uno y que me lo dejes en los comentarios. El tipo 1 es la perfeccionista. Culpables. En este tipo evitamos empezar y terminar tareas porque nos da miedo que no esté en los estándares que nosotros creemos que debería estar. Así que revisamos, retrabajamos, volvemos a revisar y sentimos que todavía no está listo. Lo que podemos hacer aquí es dividir las tareas en tareas aún más pequeñas, recordando que terminar es más importante que la perfección. Como práctica podemos poner un límite de tiempo y ni modo, así como quedó en ese tiempo, así lo vas a dejar. El tipo 2 es la soñadora, que déjenme decirle que de este también soy culpable. Este es amar las ideas, las posibilidades, todo lo que podría ser sí, pero cuesta convertirlo en pasos concretos. Se pierde mucho tiempo fantaseando en vez de ejecutando. Para esto lo que podemos hacer es convertir cada idea grande en pasos más pequeños con unas fechas fijas. También compartir la idea con alguien va a hacer que te sientas responsable, que tienes que entonces hacerlo. Y lo más importante es celebrar las pequeñas victorias. No esperar hasta final para celebrar todo el proyecto, sino ir celebrando poco a poco. El tipo 3 es la evasora. Ese es el tipo de procrastinación que hace que evites muchas tareas por la sensación o la emoción que te da. Esas son aquellas personas que evitan las tareas porque les da esa sensación de ansiedad, de inseguridad y prefieren quedarse con lo que ya saben hacer. Lo mismo para esto. Hay que atacar las ideas que más miedo te dan en pasos pequeños. Siempre hay que cuestionar la creencia de es que esto no puedo, eso está muy difícil, porque generalmente no hay una evidencia detrás de esto. Y entre más pequeña sea la tarea, mejor te vas a sentir cuando la vayas logrando. Y eso te va dando la confianza de que sí puedes. El cuarto es la que crea crisis. A lo mejor tengo todos los tipos de procrastinación. Entonces el tipo 4 es el que crees que rindes mejor bajo presión, así que retrasas intencionalmente las tareas. Y ha habido estudios de esto. De hecho, un psicólogo que lleva más de 20 años estudiando esto puso en un grupo a personas y las puso a trabajar bajo presión. Y encontró que su desempeño bajo presión en tiempo real fue peor. Así que lamentablemente la gente que decimos que trabajamos mejor bajo presión, no es cierto. Ya fue comprobado. Tengo mis dudas, pero bueno. Para eso también lo más importante es dividir las tareas en pasos pequeños con fechas definidas. Hay que entrenar gradualmente a hacer esas tareas sin necesitar ese pico o ese boost de adrenalina. Porque vivir en crisis constante o tratando de hacer todo rápido puede llevarnos a un agotamiento o a un estrés real y a un tipo de burnout. El tipo 5 es la ocupada. Y esto es llenar tu tiempo con tareas menos importantes para evitar el trabajo crítico. Te ve productiva, tu agenda está llena, pero en realidad no avanzas. No estás dando los resultados que deberías de dar. En esto es muy importante utilizar una matriz de lo importante y de lo urgente. Definir solo 1 o 2 objetivos importantes del día y ya. Empezar y terminar las tareas más difíciles al principio del día, para que entonces ya puedas trabajar con más tranquilidad en las siguientes. Y la última es la desorganizada. A estas les cuesta trabajo manejar su tiempo, sus tareas y sus prioridades. Procrastina porque se siente dispersa, sin un plan claro. Para eso es importante utilizar herramientas que te ayuden a no depender solo de tu memoria. En este caso aplica que también sepas priorizar y empieces con lo más importante y urgente. Otro tip también sería organizar tu área de trabajo y tu computadora, porque el desorden externo también alimenta el desorden mental. Esos son los 6 tipos. Y como vimos, muchos de estos lo más importante es dividir las tareas grandes en tareas más pequeñas. Y tenemos que celebrar al final de cada tarea. Esto va a entrenar a tu cerebro a querer recibir esas recompensas después de cada tarea y te va a ayudar a empezar más fácil. Hay otras 2 cosas que podemos hacer para evitar la procrastinación. La primera es la regla de los 5 segundos. Y es que cuentas 5, 4, 3, 2, 1 y haces la tarea inmediatamente. Porque así evitas que tu cerebro cree más excusas para evitar hacerlas.
El otro tip es la regla de los 2 minutos. Y es que si una tarea dura menos de 2 minutos, hazla inmediatamente. Eso ayuda a liberarte completamente de lo que tienes que hacer y te puedes enfocar en lo que realmente importa. Yo tengo algunas estrategias que llevo implementando ya tiempo porque sí me he dado cuenta que es lo que a mí me funciona. La primera, sí necesito ponerme fechas límites. Entonces trato de prepararme cada día con los objetivos de ese día o de esa semana y los voy desmenuzando en una manera más fácil de abordar, que yo sienta que o la tengo que terminar o la tengo que terminar. Y sí me he dado cuenta que si tengo muchos pendientes, que si en un día digo tengo que hacer estas 10 cosas, me cuesta muchísimo más trabajo terminarlas que si digo, bueno, esas son las 3 cosas que importan y si esas 3 cosas son las que hago hoy y ya con eso me doy por servida. La otra cosa que me ha funcionado es que yo preparo el ambiente donde voy a estar trabajando. Si me tengo que enfocar en las tareas, literal, dejo el celular en otro cuarto. Porque si lo tengo ahí, entre que me llegan mensajes del trabajo, en lo que me llegan potenciales llamadas, en lo que se me ocurre voltear el celular y abrir Instagram o lo que sea, ya perdí. Entonces tengo que dejarlo en otro lado para evitar esa tentación. También me aseguro de tener mi botella de agua, a lo mejor un café, pero también importante ir al baño antes, porque te pasa de que te sientas, estás tomando agua, el café y luego tienes que ir al baño. No, o sea, ya te interrumpió. Y es que suena exagerado, pero cada una de esas interrupciones es una excusa que le doy a mi cerebro para que pueda escapar de las tareas. La tercera es que yo no trabajo con música, por lo menos no con música que tenga letra. Puedo trabajar con música clásica, a lo mejor algunos beats, música ambiental, pero a mí me distrae muchísimo la música con letras. Y de esto hace poco leí un estudio que dice que sí, que trabajar con letras a lo mejor te sientes más motivado, pero no vas a tener el mismo enfoque, porque tu cerebro está de alguna manera procesando el lenguaje que escucha de fondo. Y la última cosa es que yo he ido cambiando las ventanas de tiempo donde me enfoco. Yo siempre decía que yo era de las mañanas, que siempre podía trabajar mejor en las mañanas, pero desde que tengo la empresa y también desde que está mi hija, he cambiado más hacia la noche, porque uso las mañanas para enfocarme en tareas que necesitan del equipo, que necesita que yo haga llamadas, que necesito hablar con personas externas, pero cuando necesito realmente enfocarme, silencio y terminar una tarea que es específicamente mía y que solo yo puedo hacer, ahora lo hago en la noche, ya cuando el ruido externo se acaba. Así que a lo mejor encuentras una ventana de tiempo que a ti te funciona mejor y a lo mejor hay unas que te funcionan mejor para cuando tienes que hablar con gente y tener tus cosas y otras que te ayudan a trabajar cuando trabajas tú sola, independientemente. Y no siempre va a ser igual. Yo creo que conforme vamos evolucionando en nuestra etapa de vida vas a ir encontrando una ventana de enfoque que te funciona mejor. Así que la próxima vez que estés procrastinando, no te azotes. Mejor pregúntate, ¿por qué estoy evitando esta tarea? ¿Qué es realmente la emoción que me está desatando? ¿Y qué puedo hacer para dividir la tarea en pasos simples para que pueda completarla más fácilmente? Estas preguntas cambian todo. No tienes que realmente ser súper disciplinado y tener fuerza de voluntad, porque ya lo eres. Tú sabes que has llegado hasta acá porque lo puedes lograr. Pero sí hay que resolver esas emociones que sentimos y buscar la manera de ayudarnos a nosotros mismos. Así que de esos 6 tipos de los que hablamos, platícame cuál fuiste tú, tienes 1, 2 o más como yo. Me encantaría leerte en los comentarios. Si te gustó el video, déjame un like y compártelo con alguien que crees que lo necesite. Y si todavía no te suscribes al canal, este es el momento. Cada semana hay un episodio con ciencia aplicada, historias reales y herramientas concretas para las mujeres que saben que quieren más, aunque todavía no saben exactamente qué. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Verónica y mientras tú, échale ganas.